Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a The Big Five, programa en el que un servidor, Iker González Urresti, realizamos nuestras predicciones a los Oscars. Y sí, es solo el mes de junio, pero ha terminado el Festival de Cannes, se han entregado premios, tenemos ahí un par de películas importantes a la vuelta de la esquina y hemos decidido volver porque recuerden que este año solo hemos hecho un vídeo de predicciones a los Oscars. Esta vez tengo a mi lado al señor Iker y hoy vamos a comentar un puñado de categorías, más de las que yo pensaba, Iker. Sí, bueno, porque te he comido un poco la cabeza, pero a ver, hola, volvemos y ya la primera sensación, esta gente, o sea, lo va a pensar sin haber clicado el vídeo, pero si vosotros y vosotras que estáis viendo el vídeo y tenéis esa sensación que sí, que es pronto, que hay muchas cosas que no tenemos ni idea y lo vamos a repetir 1000 veces por muchas de las decisiones que vamos a tomar. Pero bueno, pero aquí estamos, pues qué bien lo pasamos, tenemos las mismas certezas que vamos a tener 2 meses o 3 o quién sabe, ¿no? El año pasado el primero lo hicimos antes de Venecia. Justo Y antes. metimos ahí White Noise, The Son y estas cosas que luego era como, bueno, corremos un tupido velo, ¿no? Y no pasa nada. Y probablemente pase con muchas de las que elijamos hoy, pero bueno, vamos a empezar a hacer ruido ya. Y oye, lo hablábamos porque evidentemente vamos a seguir con el formato de que los dos coincidimos, no, ¿cómo es? Apalabramos o bueno... Consensuamos nuestras elecciones para comparar. Ahí tenéis, como siempre, el Oscarómetro. ¿Cuándo volverán? Pues cuando les apetezca. Pero no sé qué iba a decir ya. Ah, sí, que si acertamos cosas, pues esa medallita que nos ponemos. Que si nos tiramos triples y esto no tiene ningún sentido y es una barbaridad, tupido velo y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Recuerden que obviamente nosotros intentamos agarrarnos a hechos, a datos, a comentarios, pero al empezar 2 meses antes de lo habitual nuestras predicciones, pues seguramente hay muchos tiros a ciegas, ya les vamos contando. No es nada extraño por otra parte, porque es que muchas de estas películas no se han visto, no se ha visto ni siquiera ni un tráiler en algunos casos. Entonces nosotros nos agarramos a quién está detrás de la película, si suelen ser nominados al Oscar, cuál es el efecto arrastre que puede generar para su reparto, para la parte técnica de las nominaciones y todo ese tipo de cosas. Esto también es una forma de pasarlo bien y de ir metiendo el gusanillo de la temporada de premios que oficialmente empezará a finales de agosto, principios de septiembre con el Festival de Venecia, pero obviamente ya desde mitad de julio se sabrá qué películas forman parte del Festival de Venecia. Entonces ya en julio tendremos certezas de si estás en el Festival de Venecia es porque vas a intentar luchar por hacerte un hueco en la temporada. Y en cuanto pasen unos meses, yo creo, bueno, no tanto, pero vamos, que también iremos sabiendo qué películas se quedan fuera, porque hay varias que, acordaos lo que pasó el año pasado con Killers of the Flower Moon, ¿no? A estas alturas, pues igual hubiésemos metido Killers of the Flower Moon, ¿no? Y de repente dijeron, no, que va para el año que viene, ¿no? Hay 2 o 3 películas que las comentaremos más adelante que, pues probablemente pase esto. Entonces, bueno, pues si pasa, pues la quitaremos y ya está. Pero yo quiero pensar que de las 15, 20 películas que vamos a hablar, 12 o 13 van a estar. Entonces, bueno, pues es lo que tú dices, vamos metiendo el gusanillo y a ver qué triples acertamos. Eso sí, vamos a ponerles un poco de contexto porque es verdad que Iker y yo hicimos un resumen casi diario del Festival de Cannes comentando todas las películas que estaban a competición y varias películas de secciones paralelas. No pudimos estar en directo hablando sobre el palmarés, cosa que hicieron los amigos de El Oscarómetro y creo que tú estabas por el chat por ahí y les animo a que vayan a verlo porque mola ver las caras de sorpresa o no tanta sorpresa de Nacho y Fran con los premios, que creo que ha sido un año muy potente en el Festival de Cannes. Creo que Thierry Fremont ha hecho los deberes y hay muchas películas que ya tienen distribución en Estados Unidos y en España y que vamos a poder ver. ¿Entrarán algunas de ellas en esta lista? Pues lo sabrán en breves instantes, pero recuerden que la ganadora de la Palma de Oro fue
Justin Triet con su Anatomía de una caída, película protagonizada por Sandra Hüller, de la que se hablaba que podía ganar mejor actriz, pero estuvo también muy cerca de ganar la palma de Zone of Interest de Jonathan Glazer, que ganó el Gran Premio del Jurado. Entonces son películas que como mínimo debemos tener en cuenta, porque si recuerdan, en los últimos 3 años, las 2 ganadoras de la Palma de Oro, como son Parasite y Triángulo de la Tristeza, acabaron entrando en mejor película, no solo película internacional. Bueno, Triángulo de la Tristeza no podía, pero Titán estuvo en la shortlist, se quedó fuera en el último momento. Entonces la Palma de Oro generalmente y películas periféricas a la palma pueden acabar llegando a los Oscars, y nosotros estaremos muy atentos a ello. Dicho esto, Iker, yo creo que ya va siendo hora de empezar. Y familia, yo les había prometido que íbamos a hacer 6 categorías, pero nos hemos venido arriba porque Iker es muy persuasivo y finalmente hemos hecho 8. Y vamos que no a empezar... 12, ni 13, ni 14. O sea, quiero decir, no nos vamos a poner a hablar de vestuario. Todo el respeto a la gente de vestuario, pero quiero decir, hay cosas que, pues, evidentemente son más triples que otras. Pero, pues, es un poco subjetivo, que 2 categorías que nos gustan mucho, ¿no? Efectivamente. Y comenzamos con mejor fotografía. Es la primera categoría que vamos a predecir en el día de hoy. Obviamente no va a ser nada fácil, pero de momento nosotros les comentamos cuáles son las 5 películas que creemos que podrían ser nominadas en los Oscars 2024. Y las nominadas son: el número 5, Dan Lotsen por El color púrpura. El número 4, Hoyte van Hoytema por Oppenheimer. El número 3, Gray Fraser por Dune Part 2. En el número 2, Robbie Ryan por Poor Things. Y en el número 1, Rodrigo Prieto por Killers of the Flower Moon. Y que ayer hicimos una videollamada de más de 1 hora, para variar, en la que estuvimos repasando y analizando cada categoría paso por paso. Y está muy claro que hubo ciertas disonancias, porque a día de hoy es verdaderamente difícil que podamos apostar de forma clara por ciertas películas. Entonces, ¿por qué alcanzamos esta conclusión? Bueno, yo creo que son 5 películas que van a estar en la conversación de alguna forma u otra. Yo creo que las 5 tienen opciones reales de entrar en película, por ejemplo, luego lo hablaremos, así que no son tampoco películas que nos suenan que van a estar bien o cosas así. O sea, no, nos agarramos un poco también a eso y a posibles efectos arrastre que puedan tener las propias películas, ¿no? Es cierto que los 5 que hemos elegido han sido nominados en el pasado, ¿no? Tienen al menos una nominación, ¿no? Entonces ahí jugamos un poco también sobre seguro, ¿no? ¿Cuál está en el 1 y cuál está en el 3? O sea, esas cosas, quiero decir, no, o sea, no nos lo tomemos, o sea, realmente aquí tiene más valor poner las 5 que hemos elegido que cuál va a ganar, que eso evidentemente es intrascendente a estas alturas, ¿no? Yo sí que creo que esto lo discutimos tú y yo ayer, ¿no? De que Gray Fraser podría repetir premio, ¿no? Pero bueno, de momento se mantiene ahí Rodrigo Prieto. Pero bueno, luego, ahora si quieres hablamos también de cuáles habíamos podido meter o cuáles eran alternativas. Pero, ¿estás contento con este quinteto? Yo estoy bastante contento porque considero que las películas, de todas, hemos visto como mínimo un tráiler, y varias de ellas ya se han visto, como puede ser el caso de Killers of the Flower Moon en el Festival de Cannes, y podemos hablar con conocimiento de causa de por lo menos cuál es el look de la película. Recuerden que hace poco, hace 3 semanas o algo así, salió el tráiler de Poor Things, y también pudimos ver el del color púrpura C2, y entonces claro, ya ahí ya puedes tener una idea de qué tipo de fotografía tiene la película y verdaderamente si puede ser nominada, porque ya sabemos cómo funciona la academia y para dónde suele tirar, ¿no? En este caso, yo creo que la lucha, entre comillas, que teníamos Iker y yo es que Iker verdaderamente considera que tras haber ganado el Oscar Gray Fraser por Dune parte 2, o sea, parte 1, puede tener opciones de ganar por la segunda después del tráiler que salió hace poco. Porque creo que luce mejor que la primera. Que para mí ya es decir, aunque sé que hay muchos detractores de la foto de la primera película, pero yo creo que luce mejor, y no solo por el blanco y negro, pero también en parte, ¿no? Entonces yo creo que juega un poquito más que la primera película, al menos por el primer vistazo. Entonces yo creo que por eso pues puede estar ahí, ¿no? Yo simplemente le pedía calma a Iker en no ponerlo en el número 1, principalmente porque rarísima vez ocurre que por 2 películas consecutivas
un mismo director de fotografía gane el Oscar, ¿no? No suele ocurrir tan a menudo. Es verdad que el Chivo Lubeski lo consiguió en su día, ganó por El Árbol de la Vida, ganó por Bergman, si no recuerdo mal. Pero no ocurre tan a menudo. Por ejemplo, el propio Roger Deakins también lo consiguió, pero estamos hablando de Roger Deakins, uno de los mejores directores de fotografía. ¿Has dicho ganó por El Árbol de la Vida? Porque no ganó por El Árbol de la Vida, ¿eh? O sea, fue nominado. Eso es, sí, ganó fue por el Renacido y por Birdman, eso el es. Renacido, efectivamente, sí. Fue nominado por El Árbol de la Vida y luego ganó por esas 2 películas consecutivas. Roger Deakins casi hace lo mismo, pero estamos hablando de 2 probablemente de los mejores directores de fotografía de la historia. Entonces, ¿Greig Fraser está a esa altura? Yo creo que no, porque se demostró el año pasado que perfectamente podía haber sido nominado por The Batman y no lo nominaron. Entonces, yo prefiero hasta que no vea críticas de Dune, asegurarme de que lo tenemos ahí en una buena posición, pero tampoco tan arriba. Lo de Robbie Ryan es principalmente por el tráiler, que no nos vamos a engañar. Sí, porque luce genial. Y yo sí que tenía dudas un poco con el color púrpura. Nos hemos jugado ahí porque también está Dan Laustsen, que es el director de fotografía de Nightmare Alley, que ya fue nominado. Y por una especie de efecto arrastre, aunque bueno, tú tienes tus cosas con el color púrpura y yo también un poco, entonces tampoco confiamos plenamente en ella, ¿no? Pero es cierto que hablando de alternativas, hay gente que, bueno, plantea The Zone of Interest de Jonathan Glazer, depende de lo que se crea, cuánto va a estar en la conversación la película, pues podría ser una alternativa. Yo creo que Maestro puede ser otra de las opciones ahí. Matthew Libaty, que ya fue nominado por A Star is Born y podría volver a repetir con ese juego del color y el blanco y negro que va a tener la película, hasta donde sabemos. Otra opción que me gusta mucho es Linus Sandgren por Saltburn, la nueva película de Emerald Fennell. Creo que podría estar ahí. Y bueno, ya luego a nivel personal me fliparía que estuviese Dan Laustsen, pero por John Wick capítulo 4, o la foto de The Creator, de Greig Fraser, igual, o sea, solo hemos visto el tráiler, evidentemente, pero esta película dirigida por Gareth Edwards. ¿Gareth Edwards? Sí, Gareth Edwards. Es sí. Que me lío con Gareth Evans, que es el de las hostias. El de que la fotografía es Greig Fraser y la verdad que luce muy potente. Pero bueno, esto ya son tiros al aire, evidentemente, pero bueno, yo creo que opciones reales de Zone of Interest, Maestro o Saltburn, o bueno, vete a saber con The Killer, de Fincher, ¿no? Pero en principio esa sí que la veo menos. Sí, es verdad que Eric Messerschmidt este año tiene varios títulos ahí donde podría lucirse. Recordemos que ganó el Oscar por Mank, película en blanco y negro. A la Academia le encantan las películas que tienen blanco y negro de una forma u otra. Recordemos en su día Cold War, Ida. En el instante en el que una película usa blanco y negro, pues como que parece que tiene ahí asegurada la nominación en fotografía. Yo creo que Messerschmitt deberíamos de tenerlo en cuenta tanto por The Killer de David Fincher como Ferrari de Michael Mann, que vuelve en teoría por la puerta grande con un biopic protagonizado por Adam Driver y Penélope Cruz, y yo creo que si consiguió llegar Le Mans 66 a los Oscars, pues quién te dice que de repente Ferrari no acaba llegando, aunque no es depende del tipo de película que sea también, porque claro, a veces Michael Mann tiene sus pedradas y de repente igual te hace aquí un thriller, ¿no? Por algún motivo. Veremos, estoy deseando ver un tráiler de esta película, la verdad. Pero bueno, en líneas generales yo creo que ha salido un quinteto verdaderamente potente. Estoy de acuerdo contigo en que yo prefiero que a Laustsen le nominen por John Wick, parte 4. Puede ocurrir. Pero tendría que ser rescatado constantemente por la crítica y que haya run de la película hasta que lleguemos a las nominaciones. Y eso es verdaderamente complicado porque John Wick se estrenó en marzo. O sea que lo tienen bastante complicado. Así que yo creo que podemos saltar directamente a mejor banda sonora, Iker. Banda sonora que, bueno, hay no un par, sino que varios triples. Pero bueno, porque me apetecía hablar de ello. Y empezamos por el número 5, que es el mayor triple de todos los tiempos, porque yo de esto creo que lo sabía, pero como cuando ayer me lo dijiste, me volví como que no, sabes, de esto que igual lo sabías, pero que no lo recordabas para nada, y dices, hostia, que esto existe, ¿no? Número 5, Martin Phipps por Napoleón. ¿Quién es Martin Phipps? Pues el compositor de The Crown. El compositor de The Crown, que la banda sonora a partir de la tercera temporada, entonces compuso la 3, la 4 y la 5. Y eso es una banda sonora, o sea, es una banda sonora absolutamente increíble. Y va a componer Napoleón. Número 4, Mika Levy por The Zone of Interest. Venga, la que dice, si no ha visto la peli, dicen que tiene 10 minutos de banda sonora. Bueno, venga, vale.
Número 3, Trent Reznor y Atticus Ross por Teenage Mutant Ninja Turtles y el subtítulo que sea, porque no me acuerdo. Número 2, Ludwig Göransson por Oppenheimer. Y número 1, Hans Zimmer por Dune Part 2, hasta que se demuestre lo contrario. Aquí podemos ver a 3 ganadores del Oscar nominados en las 3 primeras posiciones. Hans Zimmer, que ha ganado 2 Oscars, por El Rey León y por Dune. Luego Ludwig Göransson, que ganó por Black Panther y que últimamente ha hecho todas las bandas sonoras de Christopher Nolan. Y obviamente Trent Reznor y Atticus Ross, que han sido multinominados, que ganaron en su día por La Red Social y también ganaron por Soul, ¿puede ser? Eso es, Soul. El caso de Mica Levi y Martin Phipps, sobre todo Martin Phipps, es un poco más triple, sobre todo porque The Zone of Interest aparentemente tiene una música bastante cortita, no aparece constantemente en la propia película. Es verdad que los sonidos son importantes en la película, pero los sonidos no tienen nada que ver con el trabajo que haya hecho Mica Levi. Lo que sí que he escuchado es que la propia Mica Levi ha incorporado sonidos de gritos, explosiones y movidas así extrañas para que cree una banda sonora bastante atmosférica. Sí. Y si hay dudas de si Mica Levi dice, no, esto no va a estar en los Oscar, ¿qué dices? Bueno, Mica Levi estuvo ya en los Oscar con la banda sonora de Jackie, ¿no? Que era una banda sonora que, lo tengo aquí delante, duraba 34 minutos y tenía 14 canciones. Así que tampoco es alocado si confiamos en que The Zone of Interest va a estar en esas peleas, ¿no? Y que recordemos que Mica Levi compuso una de las bandas sonoras más estimulantes probablemente del siglo XXI, como es la de The Under the Skin, que es extrañísima, súper atmosférica y que yo creo que es una de esas grandes composiciones que todo el mundo recuerda por la película también de Jonathan Glazer. Martin Phipps es un triple, no, es un cuádruple, pero lo hemos hecho por 2 motivos, principalmente porque Napoleón yo creo que va a tener un poquito más de suerte en las nominaciones a los Oscars de lo que tuvo el último duelo de Ridley Scott. Primero, porque es un biopic sobre una figura absolutamente icónica y recordada por todos. Segundo, porque está protagonizada por Joaquín Phoenix, que casi todo lo que toca lo convierte en oro. Y tercero, porque creo que puede ser una película que, si Ridley Scott le permite jugar a Martin Phipps, puede regalarnos una composición con mucho color, ¿no? Meternos de lleno en las batallas, en esa época, ¿no? De hace 300 años. Y yo creo que realmente puede regalarnos algo muy interesante. Y ya sabemos que siempre hay lugar para las sorpresas en banda sonora y siempre se acaba colando una que no esperamos. Entonces, esta vez hemos querido empezar con esto. El año pasado son Lux por Everything Everywhere, que es verdad que estaba ahí un poco por el efecto arrastre, pero ahí estaba, ¿no? Y otra que con efecto arrastre, pero que aún así sorprendió bastante, fue Volker Bertelmann por All Quiet on the Western Front, que al final terminó ganando, ¿no? Exacto. Es verdad que aquí dependemos de lo que funcione la película de Ridley Scott, ¿no? Pero aunque no funcione en las categorías principales, podría rascar categorías técnicas como banda sonora o vestuario, diseño de producción y estas cosas, si la película está mínimamente bien, ¿no? Martin Phipps ya sabe lo que están en los premios, pero solo que en los Emmy, con The Crown, es verdad que no ha ganado. Pero si tenéis alguna duda de qué tipo de banda sonora puede ser esto, escuchad la banda sonora de The Crown, porque es una banda sonora lúgubre, épica por momentos. Entonces, o sea, tiene una cantidad de recursos este compositor que realmente yo creo que puede sorprender con Napoleón, así que todo dependerá de hasta dónde se vea y guste la peli de Ridley Scott. Y además ya sabemos que en bandas sonoras hemos querido meter sobre todo la de Trent Reznor y Atticus Ross porque ha salido el tráiler estos días de las Tortugas Ninja. A nivel visual luce increíble, es muy estilo Spider-Man Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, y yo creo que puede ser la Gato con Botas de este año, esa película que nadie esperaba y que de repente guste a todo el mundo y se acabe colando en mejor película de animación, de la que hablaremos ya más adelante, todavía no. Alternativas, bueno, pues podría estar ahí. Bueno, Elemental parece que no ha funcionado específicamente bien, habrá que ver su estreno en cines, pero bueno, la banda sonora es Thomas Newman, veremos. Indiana Jones puede estar ahí, John Williams puede volver pues, al final ha estado por todo, ¿no? Yo creo que debería estar el 6 ahora mismo, porque es verdad que yo confío poco en la película, porque creo que se la va a meter un poco, pero bueno, podría estar ahí, ¿no? Y otras, pues bueno, podría estar, por ejemplo,
Es que el tema de Barbie, esto vamos a tener que hablar, ¿eh? Porque se ha bajado Desplat del carro. Entonces yo creo que sin Desplat aquí la cosa va a bajar un poco. Y bueno, hay gente que dice Past Lives y demás, pues el efecto arrastre evidentemente podría funcionar ahí. The Killer podría ser una opción, pero claro, dos de Trent Reznor y Atticus Ross, pues habrá que ver qué funciona más, ¿no? Si The Killer, las Tortugas Ninja, ¿no? A ver Wonka, porque al final, aunque canten, las canciones están compuestas, entonces eso es banda sonora, ¿no? No sé cómo cuenta ahí exactamente para la academia, pero podría ser otra alternativa. Y bueno, y a mí yo tengo muchas ganas, que yo esto no sé si es una opción real, de la banda sonora de How Do You Live, la película de Miyazaki. Porque, joder, no sé si la compone, lo voy a mirar ahora en un momento, pero Joe Hisaishi, que es el compositor habitual de las películas de Miyazaki, que tiene, bueno, Viaje de Chihiro, El Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke, son todo trabajos de la leche, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Si habrá que depender un poco también de, pues, qué recepción tiene, ¿no? Si es una película un poco, bueno, justita o bien de Miyazaki, o estamos hablando de una de sus mejores películas, ¿no? No viene, pero bueno, me imagino que será ese compositor. Es que hay varias películas que nosotros hemos estado mirando que todavía ni siquiera han confirmado quién va a ser el compositor o compositora, claro. Y eso es un problema, porque como Saltburn, por ejemplo, creo, y claro, evidentemente. Yo he puesto también como alternativa, que realmente es más un wishful thinking que otra cosa, y es Lorne Balfe por Misión Imposible de Reckoning Part 1. ¿Por qué? No porque yo crea que la vayan a nominar, porque es bastante complicado, sobre todo porque en el género de acción no suelen entrar en banda sonora, a menos que sea arrebatadora, pero para mí Misión Imposible Fallout tiene una de las mejores bandas sonoras de la década, en general, no solo del cine de acción. A mí me flipa, la he escuchado 1 trillón de veces, y Lorne Balfe probablemente es uno de los compositores que están en mejor forma, que más están trabajando y que está haciendo trabajos más interesantes de los últimos 6-8 años, sin ningún género de duda, pero en todo tipo de películas. O sea, Lorne Balfe hizo la banda sonora de Silent Night, ¿te acuerdas? La peli que vimos en Cine Europa, sí. Con Matthew Good y Keira Knightley, buenísima además, es una composición totalmente alejada del cine de acción, y lo clava. Entonces, si de repente esta primera parte del final de la saga de Misión Imposible es un pepino, que se ha confirmado que va a durar 2 horas y media, es la película más larga de Misión Imposible, pues tendrá mucha música. Así que ojalá la película sea un exitazo brutal y se hable mucho de Lorne Balfe, porque eso significará que merece la pena. El tema con Lorne Balfe es que compone muchas películas que luego no se plantean ni siquiera para los Oscars, como este año tiene Tetris o Dungeons and Dragons, que son 2 bandas sonoras bastante chulas, pero al final ni se le plantea. El año pasado estaba con Top Gun Maverick y nada, ¿no? El año pasado también tenía la de Ambulance, pero al final también, o sea, son bandas sonoras cojonudas. Y bueno, y en 2021 tuvo Black Widow, que para mí fue una de las mejores de aquel año, y no se le plantea. Al final yo creo que está más a películas pues un poco más mainstream y tal, pero él es uno de los mejores compositores que hay ahora mismo. El tema es que no se le ha premiado nunca a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay. Quizás a lo mejor esperen a The Reckoning Part 2, y si es final, es como el épico final de la saga, el homenaje definitivo a Tom Cruise y tal, pues a lo mejor de repente sí que se habla más de los Oscars, pero ya sabemos que en los Oscars, salvo que seas un director súper prestigioso tipo Denis Villeneuve o Christopher Nolan, películas de saga generalmente no suelen nominar. El Caballero Oscuro en su día ya hizo un poco de historia al ser nominada a 7-8 Oscars, pero era 2008, hace ya mucho tiempo de eso. Sí, y bueno, y ya para terminar, que nos estamos liando un poco, está la película de Lee, la protagonizada con Kate Winslet, que habrá que ver evidentemente hasta qué punto llega esa película, ¿no? Está compuesta por Alexandre Desplat. Entonces, si esa película realmente se plantea para los premios gracias a Kate Winslet, pues hombre, yo a Desplat, aunque se quedó fuera por Pinocho el año pasado, hombre, pues yo no le descartaría del todo. Sí, además es una película que ya nombré yo en el vídeo de las candidatas a los Oscars 2024, una película que puede ser muy jugosa. Está Kate Winslet ahí como corresponsal de guerra prácticamente, y yo creo que puede tener su juego, pero yo creo, Iker, que es hora de pasar a mejor actriz secundaria. Aquí empieza la mandanga de la buena y aquí empieza el Cristo, porque
Hemos tenido muchas dudas, familia, no ha sido nada fácil. Hay alternativas que tenemos aquí apuntadas de las que ni siquiera hemos visto una mísera imagen y obviamente intentamos ser lo más consecuentes posible y sobre todo votar cosas que se han visto o de lo que hemos escuchado algo. Porque ya sabemos que sobre todo en actor, actriz secundaria, actor secundario, hay veces en los que ni siquiera sabemos cuánta importancia tiene un papel en una película. Claro, era un poco lo que pasaba el año pasado, pues un ejemplo, que había más de uno, pero yo qué sé, Gene Smart por Babylon, ¿no? Que estamos ahí, espera que se vea la peli, se vio la peli, y a ver, luego ya en la peli está genial, pero no era ese papel para luego nominarse, ¿no? Entonces, nos puede pasar con muchas de las que vamos a poner, nos puede pasar con muchas de las que vamos a dejar fuera. Nos intentamos agarrar a lo que sabemos y por eso hay varias que yo sí que creo que pueden tener opciones, pero es más por estadística o por sensaciones que por hechos, ¿no? Entonces hemos intentado agarrarnos a los mayores hechos posibles, ¿no? Exacto. Pero aún así son pocos. Exacto. Así que nada, en el número 5 tenemos a Viola Davis por Air, la película de Ben Affleck. En el número 4 tenemos a Julianne Moore por May December. En el número 3 tenemos a Taraji P. Henson por El color púrpura. En el número 2 tenemos a Daniel Brooks por El color púrpura. Y por último, en el número 1, y esto fue una duda que tuvimos a última hora y que decidimos optar por este camino, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. La película ha sido vista en Cannes, todo el mundo habla maravillas de ella, la película dura 3 horas y media y ella es el corazón de la película. Todo apunta a que es protagonista junto con DiCaprio, pero es una actriz poco conocida y ya sabemos las trampitas que se hacen de fraude de categoría. Y hombre, yo creo que pues hacerse un Michelle Williams han demostrado que no sale bien, ¿no? Y quiero decir, habiéndolo ganado Jamie Lee Curtis con un papel, pues que era más premiada a Jamie Lee Curtis que al papel, pues yo creo que si Michelle Williams hubiese estado desde el principio en secundaria, pues yo creo que lo podría haber rascado, ¿no? Porque yo creo que Michelle Williams también tenía una narrativa ahí, ¿no? Yo creo que Lily Gladstone, si Apple son un poco listos, la tienen que enviar a secundaria porque ponerte a pelear con actrices de primer nivel, de las que luego hablaremos, ¿no? Y las que puedan surgir, pues yo creo que que no es lo más beneficioso para ella, ¿no? De todas formas, no sabemos, de momento la ponemos aquí, hasta que se demuestre lo contrario, evidentemente. Las opciones del color púrpura están ahí, yo creo que son una realidad, yo creo que la única cosa que puede desbancarlas es que la peli no guste. Hay muchas esperanzas puestas en la peli, creo que Warner tiene muchas esperanzas puestas en la película, y es como esa película para conseguir 10 nominaciones, ¿no? Es como la gran película a nivel temático y narrativo y demás, o sea, con cast y equipo técnico afroamericano, afrodescendiente de este año, yo creo. Y yo creo que Daniel Brooks y Taraji P. Henson, por lo que hemos visto en los trailers y por lo que se ha hablado de momento, algún test screening creo que ha habido por ahí y demás, creo que pueden ser opciones reales. Luego Julianne Moore, se ha hablado muy bien de ella en Cannes, tanto de ella como de Natalie Portman, que veremos si hablamos luego de ella. Sí que creo que ha habido una recepción un poco rara, pero porque creo que la gente se esperaba un Carol y era una cosa totalmente diferente a Carol, ¿no? Yo creo que la gente, sabiendo esto, yo creo que igual las pondrán donde merecen, ¿no? Igual no gusta la película luego en líneas generales y entonces las quitan, pero sabiendo esto, yo creo que la recepción va a ser más contundente y yo creo que en líneas generales aún así la película ha gustado. Recordemos que en los paneles de la crítica tenía unas notas bastante buenas. Y luego Viola Davis es verdad que nos causa un poco de dudas porque no es algo que no haya hecho antes ni mejor de lo que haya hecho antes, ¿no? Tanto como principal como secundaria, me refiero. Pero es verdad que ahora mismo pues las alternativas de las que ahora hablaremos pues tampoco nos convencen demasiado o que no tenemos ni idea de lo que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Viola Davis, después de haber visto la película, yo considero que obviamente es una grandísima actriz, ha sido nominada en múltiples ocasiones. El año pasado se quedó fuera cuando podía haber sido perfectamente nominada por The Woman King, al igual que Daniel Deadwyler.
¿Le deben nominaciones a Viola Davis? Bueno, eso ya es subjetivo, depende de cada uno, pero No. yo creo que si le debieran, entre comillas, una nominación a Viola Davis, regalársela por Air significaría que este año está baratita la nominación en actriz secundaria, porque Viola Davis hace su trabajo en esa película, lo hace bien, pero no considero que vaya a ser una de las 5 mejores interpretaciones. Bueno, es que de hecho no tiene ni un Oscar clip per se, como si lo tenía en Fences o en La Duda, ¿no? Es que no tiene ni eso, realmente, ¿no? Este momento en el que grite ahí, ¡oh! Porque la peli no lo pedía, ¿eh? O sea, quiero decir que no me estoy quejando de ello, ¿eh? Pero que al final también, para la gente que se queda un poco con el titular, que sería pues ese Oscar clip, ¿no? O algo como más llamativo, pues eso juega un poco en su contra, ¿no? Cole de Oscar Expert lo dice constantemente y puede sonar a meme, pero es la puñetera realidad por la que la academia es así de guay. Si no lloras y no gritas, es bastante complicado que te nominen. Es verdad que estuvo el año pasado el caso de Paul Mescal por After Sun, que todos aplaudimos con las orejas, pero eso suelen ser, sobre todo en actor protagonista, se permiten ciertas licencias, pero bueno, en secundario... Y una película que tuvo unas notas tremendas, quiero decir, claro. O sea, era la critic darling de ese, o sea, no era una peli más... que aunque haya gustado, eso es un poco Air, ¿no? Y claro, precisamente de llorar y gritar, pues hombre, de Color Purple van a hacerlo todo el tiempo y mientras cantan. Así ¿Qué que, es lo que vamos, pasó con Spotlight, por ejemplo? Nominaron a Mark Ruffalo porque tenía Oscar Clip. Todo el mundo lo sabía, tal, no sé qué, y no dijeron nada, no hicieron nada. El Oscar Clip estaba hasta en el tráiler. O sea... Exacto, sí. ¿Quién no gritaba en esa película? Michael Keaton, que estaba mejor que Mark Ruffalo, y no le nominaron. Entonces, yo creo que tenemos que tener estas cosas en cuenta de cara a las nominaciones, aunque parezca una tontería, porque es la puñetera realidad, y si nos ponemos a analizar las categorías, sobre todo de secundario y secundaria, ocurre muchísimo. Pero Iker, yo quería hacerte una pregunta que me ha surgido y quiero saber cuál es tu opinión al respecto. ¿No crees que cuando ya llevamos tanto tiempo con los Oscars, cuando han habido tantos fraudes de categoría, la academia debería de poner unas reglas, hacer un comité o algo por el estilo, y que si después de hacer un minutaje del número de minutos o del porcentaje que sale un actor o actriz en la película supera una barra, por ejemplo, pongamos 75% de la película, esa persona directamente solo puede apostarse por ella y ser nominada en protagonista? Por ejemplo, Django desencadenado, Christoph Waltz es coprotagonista, sale en prácticamente todas las escenas de la película junto con Jamie Foxx y ganó el Oscar a mejor actor secundario, al igual que hizo con Malditos Bastardos. Si la película además es extremadamente larga, como era Django desencadenado, que duraba 2 horas 45, ¿no crees que debería de haber un baremo por el cual no se produzcan este tipo de cosas con algo tan sencillo como apareces más del 75% en la película, eres protagonista y te callas la boca? Hombre, a nivel de casos históricos, yo qué sé, se me ocurre Anthony Hopkins, por ejemplo, entonces no podría haber ganado ese Oscar, ¿no? De mejor actor principal, ¿no? Entonces, quiero decir, ya, cosas como esas, me refiero, sí. ¿No? Pero bueno, son excepciones, es verdad que habría ganado a lo mejor como secundario, no habría ganado como protagonista. Pero es verdad que todo el conflicto de la película gira en torno a él. Estoy soltándote ahí una idea. Sí, no lo sé. O sea, yo creo que se podría plantear porque es verdad que los fraudes de categoría, pues es que todos los años estamos con lo mismo. Entonces al final se podría plantear perfectamente. Ahora bien, que lo vayan a hacer, pues no tengo ni idea. No. Y en principio no. Más allá de eso, alternativas, para no liarnos mucho más, yo creo que Davin Joy Randolph por The Holdovers, dependiendo de cómo funcione la película, podría ser una alternativa y de la que se está hablando bastante. Luego el tema de Rosamund Pike en Saltburn, pues no sabemos si va a ser lead, no en cuanto a dónde le pongan en la categoría, sino no sabemos cuál es su papel a nivel narrativo en la propia película, ¿no? Entonces ahí pues está esa duda, ¿no? A mí lo de Jodie Foster por Niad no me convence demasiado, no confío demasiado en esa película, ¿no? Y bueno, no sé si tú quieres comentar alguna alternativa más. Está por ahí Emily Blunt por Oppenheimer, pero es que yo creo que Oppenheimer va a ser Cillian Murphy o nada. Bueno, hay otra alternativa que igual la hablamos ahora dentro de poco. Pero como no sé tampoco, como va a ser un casting tan extenso el de Oppenheimer, no sé tampoco cuánta relevancia le van a dar a cada personaje. Y luego quiénes van a hacer campaña y quiénes no, porque igual luego Emily Blunt dice, no, voy a hacer campaña, y de repente sale Florence Pugh y dice, voy a hacer campaña, y nominan a Florence Pugh, ¿sabes? Yeah.
Pero bueno, podrían ser algunas otras alternativas. ¿Hay otras alternativas que te convencen a ti o que ves posibilidades? Yo tengo apuntada aquí dos, pero es verdad que una de ellas, aunque doy por hecho que es secundaria, la otra no estoy tan seguro porque podría ser coprotagonista perfectamente. Estoy hablando de Tilda Swinton por The Killer, que es una de las actrices confirmadas para la película de David Fincher, de la que sabemos muy poquito, honestamente. Y lo único que sabemos es que el protagonista es Michael Fassbender y que sale Tilda Swinton, pero Tilda Swinton tiene pinta de ser secundaria, al igual que lo fue en su día en el curioso caso de Benjamin Button. El otro caso es Penélope Cruz por Ferrari, porque recordemos que Penélope Cruz siempre que ha tenido opciones de ser nominada, la han nominado. Ganó por Vicky Cristina Barcelona, fue nominada por Nine, que era una película muy mala y aún así ella brillaba en esa película. Fue nominada por Volver, fue nominada por Madres Paralelas, cuando prácticamente no hizo campaña y lo único que consiguió fue la Copa Volpi. Entonces... Bueno, lo único, quiero decir. Lo único me refiero durante toda la Sí, temporada ya. de premios. Entonces, claro, está muy claro que Penélope Cruz está ya en un estatus en el que no necesita estar constantemente apareciendo en todas las mesas redondas y siendo nominada a todo, al Critics, al SAG y a todo esto, para directamente ser nominada, porque es Penélope Cruz. Entonces, si de repente ella comparte protagonismo con Adam Driver en Ferrari y la meten a protagonista, podría ser otra temporada de premios en la que ella intente alcanzar la nominación por lo menos. Así que yo de momento la tengo metida de secundaria porque aparentemente el protagonista absoluto va a ser Adam Driver, pero ojito, no vaya a luchar por la nominación en protagonista. Y luego, ojo también, dependiendo de lo que funcione la película, Vanessa Kirby por Napoleón. Exacto, que es un rol así como muy jugoso, ¿no? Hace de la esposa de Napoleón, va a haber ahí mucho toma y daca con Joaquín Phoenix y ya sabemos que casi todas las películas que hace Joaquín Phoenix, los secundarios suelen ser nominados o personas que están a su alrededor. En The Master nominaron a Amy Adams y a Philip Seymour Hoffman, por ejemplo, y ocurre más a menudo de lo que parece. Y es verdad que no va a ser el mismo caso, pero aún así, Jodie Comer quizás hizo el mejor papel de su carrera. No me matéis los fans de Killing Eve, en The Last Duel, ¿no? Entonces, bueno, si la dirige igual de bien, es verdad que al final ella era la protagonista en The Last Duel, ¿no? No es lo mismo aquí, ¿no? Pero si la dirige igual de bien, Vanessa Kirby ya sabemos que tiene el talento suficiente para destacar, ¿no? Y para hacerlo bien, y bueno, ese papel lo iba a hacer de hecho Jodie Comer, pero al final se lo dieron a Vanessa Kirby, así que bueno, veremos. Y tiene la ventaja de que ya ha sido nominada al Oscar por Pieces of a Woman, entonces Efectivamente. eso siempre ayuda. Y además es que va a salir un montón de rato, porque creo que la película dicen que va a ser bastante larga, así que veremos. A ver si sale un tráiler dentro de poco, porque la película es de Apple y ahora mismo tiene todos los esfuerzos puestos en Killers of the Flower Moon y creo que la película está en noviembre o diciembre, no sabemos nada. Así que vamos a pasar a mejor actor secundario, donde hay también muchas cositas que comentar. Si hoy nos estamos extendiendo no pasa nada, es el primer programa del año, hay muchas cosas que establecer. Claro, estamos hablando de estas películas por primera vez, ¿no? Entonces al final, bueno, yo creo que es normal, ¿no? Y, por cierto, esto para los perros viejos de la sección ya lo sabrán, ¿no? Pero para los nuevos, yo siempre tengo una pedrada todos los años, ¿vale? Siempre tengo una pedrada, siempre voy con una pedrada hasta el final y llámale talento o llámale suerte, de lo que queráis. Suelo acertar, suelo acertar. En 2021 tuve la pedrada con Kristen Stewart y pues hasta cierto punto llegó. 2022 es verdad que fue pedrada un poco compartida, pero Brendan Fraser estuvimos con él hasta el final, aunque yo tenía mi pedrada con Avatar 2 y es verdad que no entró en director, pero la película llegó en otras condiciones a la primera, pero llegó, y la gente decía, no, esto va a ser una mierda, no sé qué, ¡pam! Venga, nominada a mejor película. Y este año tengo dos pedradas y una de ellas viene ahora. Yo lo voy adelantando. Esto ha sido constantemente un tire afloja, familia. Es probablemente el programa en el que Iker y yo hemos tenido que ceder más, el uno para el otro y el otro para el uno. Pero en eso consiste, en el consenso maravilloso de The Big Five. En esta pedrada de actor secundario, que creo que lo leo yo ahora, coincidimos. Estamos de acuerdo, sí. Mi número 5, que esa sí que es mini pedrada mía, pero es más mini. Pero la número 1, en esta sí que coincidimos. Es más pedrada la siguiente, pero bueno, ahora lo comentamos. El número 5, la mini pedrada, John Magaro por Past Lives. El número 4, Mark Ruffalo por Poor Things, que ya veremos porque puede ir a lead, pero no lo sabemos, evidentemente.
Aunque la lead en teoría va a ser Emma Stone, quiero decir, pero bueno, no sabemos. Es que estas cosas luego al final pasa lo que les da la gana. El número 3, Robert Downey Jr. por Oppenheimer. El número 2, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon. Y el número 1, la primera pedrada real. Ryan Gosling por Barbie se va a quedar ahí hasta que se demuestre lo contrario. Que por cierto, Barbie y Oppenheimer se van a estrenar con, bueno, por lo menos en España, con un día de diferencia porque han adelantado un día a Oppenheimer y... Se ha cagado, ¿eh? Han dicho, ahí en España, ahí, no. Y lo podremos ver en nada, en un mes y medio. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchas cosas que comentar. Primero, lo de John Magaro. ¿Quién cojones es John Magaro? Pues lo sabremos este año. El caso es que John Magaro es actor secundario en la película, pero aparentemente tiene mucha relevancia porque si saben algo sobre Past Lives es esta película de Cecil Song que está teniendo las mejores críticas del año, que fue un pelotazo en Sundance, se vio también en Berlín y yo creo que va a aparecer en todos los festivales, A24 Forever, por supuesto, y es un drama romántico a lo largo de las décadas entre un chico y una chica. El personaje de John Magaro, hasta donde yo tengo entendido, es la nueva pareja del personaje de Greta Lee. Entonces, claro, hay un conflicto de intereses porque básicamente un niño y una niña se enamoran cuando son pequeños y luego están mucho tiempo sin verse y cuando se vuelven a reencontrar, pues obviamente ella tiene su vida y tiene su novio y su historia. Entonces está el conflicto de, ostras, acabo de encontrar al amor de mi vida después de tantos años, pero yo tengo mi pareja y estoy feliz. Que esto me retrotrae un poco a... Náufrago, porque estos días he estado escuchando el podcast de Nakatomi Radio, pero es un poco así, por razones totalmente distintas, pero bueno. Entonces, las críticas de Past Lives son las mejores del planeta ahora mismo, probablemente junto con The Zone of Interest, y si Past Lives es la After Sun de este año, pero con la maquinaria de A24 por delante y como favorita del estudio para que entre en los Oscars, pues yo creo que el efecto arrastre puede hacer que John Magaro entre. Luego, el tema de Mark Ruffalo lo tenemos un poco en el aire. Es verdad que sale más en el tráiler que Willem Dafoe y aparentemente va a tener relevancia, pero no sabemos si va a ser coprotagonista y va a estar todo el rato persiguiendo al personaje de Emma Stone o no. Lo que está claro es que Emma Stone es la protagonista absoluta porque salió el póster ayer o antes de ayer y ella es primer plano. Pero Iker, ¿qué pasa con Robert Downey Jr.? Pues con Robert Downey Jr. pasan muchas cosas. Yo no sé hasta qué punto es un poco el que más dudas me surgen, pero es verdad que, claro, sería un poco volver por la puerta grande, sin tener en cuenta Dolittle o el senior el corto que hice, o sea, el documental que hizo el año pasado. Pero también depende del rol que tenga en la película, ¿no? Es verdad que si tiene un rol medianamente destacable, yo creo que puede estar ahí perfectamente, ¿no? Sobre todo si se luce y demás, ¿no? Así que podría ser una opción real. Pero al final, pues dependemos un poco de lo de siempre, ¿no? De hasta qué punto van a tener, en este caso con Oppenheimer y con Poor Things, son los casos en los que no sabemos la relevancia que van a tener, ¿no? Aunque bueno, yo creo que no tendrán la desfachatez en Barbie de enviar a Gosling a actor principal, pero bueno, ya veremos. Yo me imagino que va a lucirse mejor en secundario y aunque sea coprotagonista junto con Margot Robbie, se pueden marcar un Once Upon a Time in Hollywood, ponen a DiCaprio de prota, a Pitt secundario y te garantiza la nominación y en el caso de Pitt la propia victoria. Pero yo creo que a Robert Downey Jr. le van a nominar por muchos motivos. Primero porque es un biopic de una figura muy conocida, el creador de la bomba atómica, dirigida por Nolan en su película más accesible para la academia desde Dunkirk, que era una película bastante fría y quizás eso hizo que no fuera tan nominado, no tuviera avisos de ganadora o frontrunner. Y luego está el hecho de que Robert Downey Jr. aparentemente va a ser como la antítesis del personaje de Oppenheimer, porque va a haber ahí un juicio entre medias y él va a ser como la voz que más se va a escuchar en ese sentido. Entonces yo creo que va a tener escenas de lucimiento. Además creo que casi todas sus escenas van a ser en blanco y negro porque Nolan va a jugar con el tema del color y el blanco y negro, y creo que el blanco y negro es lo que ocurre después de la creación de la bomba atómica. Así que Robert Downey Jr. ha sido nominado 2 veces al Oscar, una por Chaplin y otra por Tropic Thunder. La academia le quiere lo suficiente como para tenerle en cuenta y yo creo que este año lo tienen a huevo ahora que se ha desembarazado de Marvel y todo esto. Robert De Niro le hicieron así un poco un feo al ignorarle por el irlandés cuando sí nominaron a sus dos amigos Al Pacino y Joe Pesci y yo creo que está teniendo las mejores críticas probablemente
de este siglo en su carrera, porque yo creo que no tenía tan buenas críticas desde Casino, que es del 95, creo. Entonces, Robert De Niro puede volver por la puerta grande. Es verdad que le nominaron por Silver Linings Playbook, pero yo creo que eso fue también un poco fenómeno arrastre, porque estaba por ahí Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. Y luego lo de Ryan Gosling, pues a Ryan Gosling le han nominado ya. Le nominaron por la película esta, ¿cómo se llamaba? En la que interpretaba a un profesor que creo que tenía problemas con la Half Nelson. Half Nelson, efectivamente. Esa fue su primera nominación. Y a Ryan Gosling siempre le tienen en cuenta. Lo nominaron por La La Land. Y yo creo que puede ser el personaje de la película, por encima de la propia Barbie. ¿Algo más que quieras comentar, Iker? ¿Alternativas? Alternativas, pues han hablado muy bien de Charles Melton en May December. Podría ser una alternativa perfectamente. Está por ahí Brian Tyree Henry por la peli de Flint Strong, que es cierto que sería un poco más, teniendo en cuenta ya la nominación previa del año pasado por Causeway, ¿no? Pero bueno, Flint Strong es esta película que la dirige Rachel Morrison, que estuvo ya nominada, pero bueno, a foto, y que el guion escribe Barry Jenkins. Bueno, está la opción de Ben Affleck por Air, que esto sí que lo hemos discutido pero un poquito, pero yo no confío que la primera nominación por una interpretación sea por esta de Ben Affleck, ¿no? A mí no me transmite demasiada seguridad. Y bueno, luego casos como por ejemplo, yo que sé, pues, Colman Domingo por El color púrpura, aunque ya sí va a estar por Rustin, que ya hablaremos, pero podría ser una opción. Willem Dafoe, a ver hasta qué punto, ¿no? Y bueno, luego está de Iron Claw, la peli esta de A24, que podría ser una nominación, la de Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, podría ser una alternativa real. Y bueno, La pedrada. a ver, no es pedrada. No es pedrada, pero porque no lo hemos metido en las nominaciones. Pero, bueno, está Challengers ahí, está Josh O'Connor por ahí. ¿Quién sabe, no? O Mike Feist. Tiene La Quimera por ahí, ¿no? Entonces puede apoyarla un poco a rascar esa nominación, depende de cómo funciona la película, ¿no? Recordemos que Challengers es un drama romántico establecido en el mundo del tenis, protagonizado por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Feist, dirigida por Luca Guadagnino, que ganó el año pasado Mejor Dirección en Venecia por Bones and All, y que este año tiene todos los pisos de volver a Venecia a competición, y si la película obviamente gusta, pues tenemos que tener en cuenta todos estos nombres, pero como no hemos visto ni una mísera imagen, la única imagen que existe es una borrosa de Zendaya vestida para jugar al tenis, es la única que existe de toda la película. Entonces, claro, no podemos meter en nominaciones de forma tan gratuita a una película hasta que no sepamos un poco más sobre ella. Lo que sí sabemos es que ha habido test screening y en los test screening ha gustado. Pero bueno, esto va a dar para una larga conversación dentro de unos minutos, porque yo creo que es hora de pasar a Mejor Actriz. Y en Mejor Actriz, familia... Y los minutos llegan ahora, o sea, quiero decir... Sí. Que quería alargarlo en el tiempo, pero no. Vamos a hablar de esto ipso facto, porque en Mejor Actriz, familia, las 5 nominadas en el día de hoy son... La Gran Pedrada. La Gran Pedrada de Iker González Urrasti. En el número 5 tenemos a Zendaya por Challengers. En el número 4 tenemos a Natalie Portman por May December. En el número 3 tenemos a Greta Lee por Past Lives. En el número 2 tenemos a Emma Stone por Poor Things. Y en el número 1 tenemos a Fantasia Barrino por El color púrpura. Hay muchas alternativas que comentaremos luego, pero tenemos que hablar de estas 5 actrices. Y yo creo que es el momento, Iker, de que te expliques. Podría decir, solo lo voy a explicar una vez, pero es mentira, lo voy a estar explicando todos los días si hace falta. A ver, para empezar, ¿cómo van a nominar a alguien por una película de Guadagnino? ¿No la nominan desde Call Me By Your Name? Bueno, pues es que las películas que he hecho desde Call Me By Your Name son Suspiria y Bones and All, porque We Are Who We Are era una serie, ¿no? 2 películas de género. Evidentemente el género en los Oscar les pasa así, y dicen, esto no gracias, ¿no? Porque claramente son gente sin criterio. Por lo tanto, es la primera película dramática, me da igual que sea camp, me da igual que sea 1000 cosas raras que se han leído de la película, es la primera película dramática desde Call Me By Your Name. Punto a favor de Zendaya. Segundo punto a favor de Zendaya. Zendaya, hasta Dune parte 2, o sea, sin contar Dune parte 2,
y aún así sería coprotagonista, no protagonista absoluta, ¿no? Pero bueno, tampoco sé si coprotagoniza Mike Faist y Josh O'Connor, entonces. Pero la realidad es que solo ha sido protagonista en una película, Malcolm and Marie. Una película en la que se lucía absolutamente, puede ser su mejor interpretación perfectamente de su carrera, y que no se le tuvo o sea, no llegó a los Oscar porque la película es verdad que no gustó demasiado, se le llamó mucho pretencioso a Sam Levinson, no es la persona más adecuada precisamente de hacer campaña y esas cosas ahora mismo, y aún así estuvo nominada en los Critics, o sea que tampoco es que pasó porque completamente desapercibida esa interpretación, ¿no? Y su único papel protagonista, o sea, bueno, no voy a contar Shake It Up, como podréis entender, pero su primer papel protagonista dramático en serie le ha dado 2 Emmys, que es Euphoria, evidentemente. Entonces, la estadística está ahí y cada vez que esta señora hace un papel protagonista dramático, se le tiene en consideración. Eso como mínimo. Entonces, si la película no es un desastre y ella se luce, ha habido primeros test screenings, dicen que Zendaya está muy bien, y diréis, sí, pero el año pasado ya se decía de Babylon, que los test screenings y que decían que Margot Robbie estaba muy bien y al final no llegó a nada. Bueno, pero es que nadie puede negar que Margot Robbie se luce en Babylon y que luego no llegó porque la película no funcionó. Pero si la película funciona medianamente, ¿quién no va a querer tener a Zendaya nominada en los Oscar? Así que, punto número 1, Guadagnino haciendo drama, punto positivo. Punto número 2, la estadística de Zendaya como protagonista dramática va a favor. Y punto número 3, pues el fandom, el quién no quiere tener nominada a Zendaya, ¿no? Lo que ella supone como estrella. Si es que todo se rema todo a favor, o sea. Ahora es el momento de que yo haga un poco de abogado del diablo, porque habrán voces disonantes escuchando ahora mismo a Iker en el vídeo, y yo voy a darle voz a esa gente simplemente para que entiendan que nosotros hemos valorado todos los aspectos de esta nominación. Obviamente ha habido momentos en los que Iker ha cedido para según qué nominaciones o puestos en este de Big Five, y yo he hecho lo propio porque este programa lo llevamos a cabo los dos por igual. Entonces, por eso he decidido que Zendaya no fuera una alternativa y acabara nominada en este primer programa. Luego, dentro de 2 meses, puede cambiar todo dependiendo de si va a Venecia, si gusta, si no gusta y todas estas historias. Pero... Uy, cómo gana la Copa Volpi. Uy. ¿Qué cosas tiene en contra Zendaya por Challengers? Pues, primero que nada, es un drama romántico establecido en el deporte. Eso no siempre funciona. Mira lo que pasó con la batalla de los sexos de Emma Stone y Steve Carell. Podrían haberla nominado perfectamente y no lo hicieron, y tenía todos los pisos para ser nominada. Además, ella hizo carrera ese año y al final se quedó fuera. Luego está el hecho de que no sabemos nada sobre la película, y a mí no me gusta apostar por nadie de lo que no sé nada, y con nada me refiero literalmente es que no es que no haya un tráiler, es que literalmente no hay una imagen oficial por parte del estudio de esta película. No sabemos cómo luce, no sabemos cuáles son... sabemos la idea general de la película, que es un triángulo amoroso. Ella es jugadora de tenis y entrenadora, y está, creo que, entrenando para una competición a su marido, que creo que es Mike Faist. Sí, es Mike Faist. Y luego llega su ex, que es Josh O'Connor. Encuentra con su ex marido o ex pareja, que es Josh O'Connor. Y entonces hay ahí una especie de triángulo amoroso. Claro, esto no grita Oscars, porque además tampoco es un biopic, es una película original. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tenerlo en cuenta. Pero principalmente para mí es el desconocimiento de no haber visto nada. Si se dan cuenta, las otras 4 que están nominadas, como mínimo hemos visto un tráiler, y de varias de ellas ya tenemos incluso críticas. Entonces... hay algo más a lo que agarrarse. Natalie Portman gustó mucho en May December, tuvo muy buenas críticas, creo que tiene ahora mismo un 82 sobre 100 en Metacritic. Past Lives, la mejor película del año ahora mismo. Poor Things, el tráiler tiene pinta de ser una locura. Recuerden la sinopsis. Emma Stone es una especie de monstruo de Frankenstein al que le ponen el cerebro de un bebé, y que ella es... medio tonta, quiero decir, que tiene que interpretar el papel de una persona que no sabe caminar por la vida. Entonces va a ser un papel extremadamente jugoso. Y luego Fantasia Barrino, protagonista del Color Púrpura, película que en su día le dio 9 nominaciones al Oscar a Steven Spielberg, verdad que no se llevó ninguno, pero esta no está basada en esa película, sino en un musical. Entonces los musicales siempre acaban llevando a la nominación a muchos de los protagonistas. Ocurrió por ejemplo con Jennifer Hudson, que acabó ganando por Dreamgirls, y este año puede ocurrir lo propio. Veremos qué ocurre.
Pero obviamente, Iker, tenemos que comentar las alternativas, porque tenemos varias que perfectamente podrían ser nominadas. Efectivamente, y yo solo para terminar ya con el rollo de Zendaya, simplemente también pensar que ¿por qué acepta Zendaya este papel si no es para lucirse? Quiero decir, sí, trabajar con Guadagnino y tal, pero Zendaya al final todo lo que no son blockbusters los elige en principio bastante bien, ¿no? Entonces, o sea, con que no elige bien los blockbusters me refiero que en los blockbusters no se luce. O sea, si pensáis en Spider-Man o al menos en la primera de Dune o El Gran Showman, pues no son precisamente papeles que digas, ¡guau, qué derroche interpretativo!, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que, claro, y Zendaya no hace tantas películas, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya elegido salir en esto, ¿no? A mí me hace pensar bastante en positivo. Y repito, hasta que se demuestre lo contrario, pues ahí seguirá de momento, porque es verdad que si la película no gusta o dicen que no está tan bien o no hace carrera, pues evidentemente habrá que quitarla, ¿no? Pero hasta entonces se mantiene la pedrada. Alternativas, pues podría ser Carey Mulligan por Maestro, ¿no? Que al parecer va a ser coprotagonista, para que ver hasta qué punto tiene relevancia o no. Lo mismo con Rosamund Pike en Saltburn, ¿no? Que es Barry Keoghan el protagonista, pero habrá que ver hasta qué punto tiene relevancia ella. Vamos a ver Saoirse Ronan por Bleach, a ver si se estrena Bleach. Esta es una de las películas que hablábamos antes de que a ver si llega o no. La película dirigida por Steve McQueen, veremos si al final se estrena o no. Jessica Lange por Long Day's Journey into Night, es una película basada en una obra de teatro en la que ella ya hacía ese papel en la obra de teatro y hablaban de que se lucía muchísimo. Podría ser un return de alguna forma de la actriz veterana. Y pues bueno, Margot Robbie por Barbie podría ser otra alternativa, depende hasta qué punto ella se luzca y la película funcione, evidentemente. O Kate Winslet por Lee, la película de la que hablábamos antes. Y luego también hay otra opción que yo creo que es bastante interesante hablar y que yo creo que hay gente que se va a subir a este carro, que es Sandra Hüller por Anatomy of a Fall, que no ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes, pero todos hablaban de que se lucía de una manera tremenda y recordemos, ganó la Palma de Oro y la distribuye Neon. Es cierto, y ahora te dejo hablar porque sé que de esto quieres hablar, que Neon en sus películas distribuidas solo ha tenido nominada a Kristen Stewart por Spencer, ¿no? No consiguió meter, por ejemplo, a Renata Reinsva por The Worst Person in the World. Pero bien podría ser este año que la meta, porque Neon siempre está ahí y es una de las distribuidoras pues más potentes a nivel de luego en la carrera, ¿no? Tampoco entró Song Kang-ho por Parasite, no entró Dolly de León por Triángulo de la Tristeza, pero es verdad que tenían mayor competencia y es lógico que se hayan quedado fuera, sobre todo en papeles secundarios, donde siempre hay mucho más lío que en protagonistas, aunque es verdad que estos últimos años hemos tenido unas carreras bastante interesantes en actriz protagonista, sobre todo en actor no tanto, para el año pasado fue flojito. Perdón, eso, Kristen Stewart por Spencer y entró también Yotonia, o sea, Margot Robbie por Yotonia, pero ya hace más tiempo, en 2017. Bueno, 2018 creo que son los Oscars. Así que yo lo de Sandra Hüller quiero tenerlo en cuenta, sobre todo porque en los últimos 3 años 2 de las ganadoras de la Palma de Oro acaban colándose en categorías más allá de película internacional, si pueden estar en película internacional, porque sabemos que Triangle of Sadness, como es una película en inglés, pues no puede competir en película internacional, pero entró en película y en dirección, bueno, y en guión. Entonces, claro, Sandra Hüller estaba teniendo críticas incontestables al nivel Cate Blanchett por Tar, y si no hubiera ganado la Palma de Oro la película de Justin Triet, pues el premio lógico y seguro era el de Mejor Actriz. Así que no es tanto que haya perdido el premio Sandra Hüller, sino que le han dado un premio incluso mayor, que no solo abarca su propia interpretación, sino toda la película. Entonces eso le da más hechuras a la propia película de que se pueda colar en más categorías más allá de la propia Sandra Hüller. Eso es, y luego también, bueno, que quería contarte, no sé si viste, pero The Oscar Expert hizo un top de sus películas favoritas de Cannes y demás, y hablando en interpretación, dijo que él en sus próximas proyecciones, que imagino que serán como serán de junio, vendrán dentro de poco, iba a meter a Sandra Hüller en actriz en los Oscars. Así que nosotros hemos estado muy cerca de meterla en actriz. Simplemente, obviamente, hay que consensuar y hay que pensar las cosas, y tampoco queríamos hablar muy en caliente y decir, no, va a estar nominada seguro.
Siempre suele haber sorpresas, sobre todo estos últimos años, y de repente las narrativas ya sabemos cómo son, pero ¿cuál es la narrativa de Sandra Hüller? Una actriz que sí, que en su día lo petó con Tony Erdmann y que este año tiene 2 películas como son The Zone of Interest o Anatomy of a Fall. ¿Cuál de las dos puede llegar a los Oscars? ¿Compensarán la visión de Jonathan Glazer, del que hablan maravillas por su dirección y que puede meterse en director este año y ser ese factor X europeo que siempre se acaba colando? Ya ocurrió con Winterberg, ocurrió el año pasado con Ruben Östlund. Veremos si este año ocurre con Jonathan Glazer o si de repente hay ahí una pasión enfervecida por parte de la academia para nominar a Justin Triet, porque recordemos que el año pasado no nominaron a ninguna mujer cuando perfectamente podrían haberlo hecho, porque estaba por ahí Women Talking y After Sun. Sí, yo lo comentaba más que nada que porque a veces cuando el río suena, pues eso. Ya. Así que veremos. Yo solo quiero rescatar simplemente que Vanessa Kirby podría ser nominada tanto a actriz protagonista como secundaria. No sabemos cuánta importancia va a tener su papel, pero en el caso de ser nominada es perfectamente posible que sea en protagonista porque hace de la esposa de Napoleón. Y luego lo que hablábamos antes de Lily Gladstone, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto entra aquí o no. Claro, lo lógico es que entrara de protagonista, porque la película dura 3 horas y 25 y se supone que ella es el corazón de la película. Entonces no tiene mucho sentido que esté en secundaria. Nosotros la metemos en secundaria porque ya conocemos de qué pie cojean los estudios a la hora de meter a según qué persona en qué categoría. Y luego simplemente mencionarla, así de pasada, a Annette Bening por Naiad, que es una película basada en hechos reales sobre una mujer que quiere nadar una larguísima distancia con 65 años, creo que tiene, y puede ser un papel de lucimiento para Annette Bening, que ya sabemos que a la academia le gusta y la suele nominar. Nunca gana, pero la nominan. La nominaron por American Beauty, la nominaron por Los chicos están bien. Yo es que me fío muy poco de esa película, pero bueno, ya lo veremos. Netflix siempre está ahí moviendo los hilos, ¿no? Así que lo sabremos muy pronto. Sí, pero bueno, es esa película sobre una mujer que tiene que cruzar el océano nadando o algo así, ¿no? Y sí. Bueno. Veremos qué ocurre con eso, pero yo creo que es el momento de saltar a Mejor Actor. Y en Mejor Actor hay muchos nombres. Tenemos aquí la lista de alternativas es casi más grande que la de nominados, pero es verdad que tenemos que intentar abogar por la coherencia en base a lo que ha ocurrido en el pasado y lo que sabemos en el presente. Así que en el número 5, por cierto, ¿esta la leo yo o la lees tú? No, la leo yo porque tú la has leído a Zendaya. Sí. En el número 5 tenemos a Joaquin Phoenix por Napoleón. Sudando estoy con esto un poco, la verdad, cada vez que lo leo. El número 4, Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon. En el número 3, Colman Domingo por Rustin. En el número 2, Cillian Murphy por Oppenheimer. Y en el número 1, Bradley Cooper por Maestro. Sensaciones. Aquí tenemos muchas dudas. Hay muchos nombres que podrían entrar, pero precisamente porque no sabemos nada sobre esas películas, porque ni siquiera a lo mejor se han hablado de test screening y tal, pues no podemos apostar por ellos. Entonces hemos intentado apostar por nombres que van a estar casi con total seguridad, como pueden ser Bradley Cooper y el propio Cillian Murphy, del que todavía no sabemos nada, pero Nolan se está pasando todas las entrevistas que está haciendo de promoción para la película hablando solo de Cillian Murphy, al que adora. Cillian Murphy, que ha aparecido en prácticamente todas las películas de Christopher Nolan, sobre todo de Batman Begins en adelante, y que por primera vez Cillian Murphy puede lucirse en una película de Nolan como protagonista, que es algo que él siempre había deseado. Además, es una película que dura casi 3 horas, en la que todo está desde el punto de vista del personaje de Oppenheimer, así que va a aparecer en el 98% de los planos de la película, cosa que es súper importante para que tenga minutos de lucimiento. Leonardo DiCaprio está teniendo las mejores críticas de su carrera prácticamente con Killers of the Flower Moon, algo que yo me antojaba imposible, porque este señor ha hecho Infiltrados, Diamante de Sangre, El Aviador, Revolutionary Road, que me parece una de las mejores interpretaciones que he visto en mi vida, y hay gente que considera que esta es su mejor interpretación. 3 horas y 26 de película, son muchos minutos para que DiCaprio se luzca. Y luego las dos incógnitas son Colman Domingo y Joaquin Phoenix. ¿Por qué nominamos a Colman Domingo? Pues principalmente porque Rustin en los test screening ha tenido buenas críticas, no espectaculares,
dice que quizás puede ser un biopic convencional. Rustin es un activista gay que existió en los años creo que 60 o 70. Además, la película está escrita por Dustin Lance Black, que es el guionista de Mi nombre es Harvey Milk, por la que ganó el Oscar a Mejor Guión. Entonces, vuelve a repetirse un poco, vuelve a cerrar y el ganó círculo. Sean Penn el Oscar a Mejor Actor. Efectivamente. Entonces, todos estos motivos nos hacen pensar que si hace una buena campaña y la película verdaderamente gusta, Colman Domingo puede recibir su primera nominación, que esa sería su victoria, estar nominado ante todos estos jabatos. Sí, es un actor que siempre ha sido actor secundario y este sería un poco su recompensa por fin para premiar, porque es un tío con mucho talento, ¿no? Hablabas antes de casos que pueden quedarse fuera porque no se han visto test screenings o ya por el hecho de que no sabemos si se van a estrenar, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Kingsley Ben-Adir con Bob Marley, One Love, que es esta película dirigida por Reinaldo Marcus Green, el director de King Richard, ¿no? Que ya le dio un Oscar a Will Smith, y que Kingsley Ben-Adir, que ya estuvo en White Night in Miami, para mí era el que mejor estaba en esa película. Pues hombre, un biopic de Bob Marley, la verdad que es un caramelito muy apetecible para la academia, ¿no? Pero no lo hemos metido por el hecho de que no se ha visto nada y que no sabemos siquiera si se va a estrenar, ¿no? ¿Vamos con las alternativas? Sí, yo simplemente quería decir, ya para terminar, que Joaquín Phoenix lo hemos metido principalmente porque es el puto Joaquín Phoenix, o sea, ganador del Oscar por Joker, nominado en múltiples ocasiones. Cuando no le nominan es porque la película es demasiado pequeñita y porque está enfocada en otros aspectos más importantes. Como Camón Camón, por ejemplo. Camón Camón o Her. Entonces, claro, él luce más en películas como The Master, donde se come las escenas. Y yo creo que en Napoleón va a poner un acento, lo vas a ver así, que si subiendo la ceja, batallas encima de caballos, se va a dejar la piel. Entonces, yo creo que un tío con el bagaje que tiene, sobre todo este año, porque también tiene Boys Afraid, pero esa película no la van a nominar. Entonces, a veces tener varias películas en las que lo haces muy bien sirve para que la academia diga, ños, qué gran año ha tenido, te vamos a nominar por la mejor película de las dos. Entonces, ojito con Napoleón, porque si gusta puede ser esa película que devuelva a Ridley Scott a los Oscars, porque recordemos que desde The Martian no se come nada. Y en The Martian ni lo nominaron. Pero es cierto que a mí me crea dudas por esto de Ridley Scott y porque a ver cómo funciona la película. Alternativas. Se habla mucho de Paul Giamatti en The Holdovers. Habrá que ver hasta qué punto funciona la película de Alexander Payne. El tema de Barry Keoghan en Saltburn, lo mismo, no le metemos porque no sabemos nada, ¿no? Yo lo de Matt Damon en Air, es verdad que tiene ese speech y es muy Oscar clip, ¿no? Pero no sé hasta qué punto confiar en la película, pero podría ser una alternativa perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y más allá de eso, pues Adam Driver por Ferrari a mí no me convence, habrá que ver cómo funciona la película, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos, pero en principio son un poco esas las opciones, ¿no? Y la academia no suele nominar a películas que son thrillers, sí. Pero Michael Fassbender ha sido nominado 2 veces al Oscar, una por 2 años de esclavitud y otra por Steve Jobs. En ambas incluso tenía opciones de ganar, pero obviamente no era su año. Y Michael Fassbender, recordemos que después de hacer La luz entre los océanos con Alicia Vikander, se enamoró de ella, han tenido un chiquillo, han vivido la vida padre y se ha dedicado a rascarse el ombligo. Y a conducir, que ahora hace cosas de coches, o sea, de carreras de coches y demás. Entonces ha tenido una especie de sabático extraño en el que ha estrenado un par de pelis que no llegaron a nada, como The Snowman, que fue una mierda, honestamente, una decepción brutal, a pesar de que a mí me encanta Thomas Alfredson y su El Topo. Pero ahora vuelve con la película de Taika Waititi, Next Gold Wings y con The Killer. Pero claro, es la vuelta de David Fincher después de Mank. Y este señor, casi todo lo que hace es bueno como mínimo. Ya sabemos esa teoría conspiranoica de que siempre hace película buena, obra maestra. Película buena, obra maestra. La anterior que hizo fue Mank, película buena, pero no es obra maestra. Así que este año le toca. Pero bueno, aún así en Zodiac no se comió una mierda en los Oscars, así que bueno. Bueno, Zodiac no, eso sí es verdad. Pero bueno, veremos. Al final es protagonista y podría ser nominado perfectamente. Pero bueno, si quieres saltamos, hablaremos más adelante de, o sea, quiero decir, nos estamos alargando, pero al final porque estamos presentando muchas de las interpretaciones y películas, ¿no? Pero es muy probable que hablemos mucho más de estos actores y actrices y de estas películas más adelante, si estamos en junio. Así que es hora de pasar a mejor dirección y ya solo nos quedan 2 categorías y
En mejor dirección, las 5 personas nominadas son Yorgos Lanthimos por Poor Things, el director favorito de Daniel Lorenzo. En el número 4, Denis Villeneuve por Dune Parte 2, esta vez sí, Academia. En el número 3, Cecil Song por Past Lives. En el número 2, Christopher Nolan por Oppenheimer. Y en el número 1, Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon. Creo que tenemos bastante claras 4 de ellas, Iker, pero dudamos un poquito en la quinta. Sí, yo tengo dudas en la quinta, bueno, también tengo dudas en la cuarta, porque si se dejaron atrás a Villeneuve en la primera, ¿qué les evitaría dejárselo fuera otra vez, ¿no? Sobre todo depende de la recepción de la película, ¿no? Pero aquí hay muchas dudas, ¿no? Yo, el tema de Lanthimos, habrá que ver hasta qué punto les gusta la película, pero al final, como es una demostración visual y autoral, aunque bueno, con Lanthimos siempre, ¿no? Yo creo que podría tener opciones, ¿no? Pero es que ya lo hablaremos más adelante, pero yo con esta película tengo mis cosas de hasta qué punto va a llegar a los Oscar y demás, ¿no? Porque al final la favorita, que él estuvo ya nominado, era una película más tradicional, ¿no? Pero es que aquí hay muchas alternativas. Está el tema de Greta Gerwig por Barbie, ¿no? Está el tema de Emerald Fennell por Saltburn, que al final sobre todo lo de Fennell, porque Barbie yo creo que los dos tenemos dudas en cuanto a hasta qué punto va a ser frontrunner, ¿no? Pero de Saltburn, por ejemplo, Emerald Fennell habría que considerarla, pero evidentemente no sabemos prácticamente nada de la película. Entonces, de momento no la metemos, ¿no? Y más allá de eso, luego hay otras opciones, como bien podría ser Steve McQueen por Bleach, pero como no sabemos si sí que se iba a estrenar, pues no. Y hablando de opciones, de alternativas, ya no solo... Bueno, estaría Bleach Basagule también por El color púrpura, efectivamente, que ahora si quieres te extiendes más con eso, que es lo de siempre, ¿no? Hasta qué punto funciona la película, pero bueno, luego siempre la opción europea, o al menos extranjera, ¿no? Bueno, extranjera a nivel de Norteamérica, sería Lanthimos de esta forma, pero bien podría ser Jonathan Glazer por The Zone of Interest, bien podría ser Hayao Miyazaki por How Do You Live, cuidadito, a ver qué se marca aquí en la vuelta suya Miyazaki, o, yo qué sé, Nuri Bilge Ceylan por About Dry Grasses podría ser una alternativa en esa opción más internacional. No lo veo. Habría que ver. La verdad. Nuri Bilge Ceylan no lo veo en absoluto, pero Jonathan Glazer sí que me pega un poquito más porque ha trabajado con actores y actrices norteamericanos como la propia Scarlett Johansson en Under the Skin, en Birth con Nicole Kidman. Es un cineasta que ha alcanzado techo a nivel de aclamación de la crítica con The Zone of Interest, donde ha rozado la Palma de Oro, y yo creo que podría ser la opción europea si Yorgos Lanthimos se cae, porque ya sabemos que casi todos los años siempre se cuela algún director europeo que sorprende y deja afuera a algún norteamericano. El año pasado pasó con Ruben Östlund, ocurrió con Winterberg en sus días, ocurrió con Pavel Pawlikowski por Cold War, Haneke por Amour. Ocurre bastante a menudo en esta última década, entonces yo creo que deberíamos asegurarnos de que metemos al menos un director europeo, y este año tiene pinta de que Lanthimos, Glazer, puede estar la cosa. Alexander Payne podría ser también otra alternativa que, repito, depende de la recepción de Holdovers. Si funciona muy bien, pues podría estar ahí también. Tú dices que tienes pedradas, ¿no? Yo tengo la pedrada de que de Holdovers no se va a comer nada. ¿Por qué? Esto luego se va a hacer un clip como esté nominada a 7 Oscars que vas a flipar, pero ¿en qué me baso? ¿Ha habido test screenings? No exactamente, se pudo ver en el Festival de Toronto del año pasado, pero en plan en un screening especial solo para un grupo reducido de personas, y ni siquiera estaba dentro de la competencia oficial, obviamente, porque la película se estrena este año. Era como una especie de versión casi definitiva de la película. Y aparentemente gustó mucho. ¿Qué pasa? La película, aunque sea de Alexander Payne, Los Descendientes, Nebraska, todo lo que tú quieras, Alexander Payne no está en su mejor momento ahora mismo. Downsizing en su día se la pegó y no fue nominada a nada. Y sobre todo el tema de la sinopsis, tío, que no consigo sacarme de la cabeza que una película navideña sobre un profesor cascarrabias que conecta con sus alumnos durante un invierno frío
vaya a estar nominado a los Oscars. O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé, no me cuadra, ¿sabes? Además es como muy tópico, ¿no? En plan, Paul Giamatti es un profesor que tiene mala leche y que poco a poco se va aflojando y suavizando porque conoce mejor... Todo depende de la trascendentalidad de la propia película, ¿no? Yo esto me suena un poco, no creo que vaya a ser ese tipo de película, ¿no? Pero Banshees of Inisherin, tú también si lees es verdad que McDonagh no tuvo un tropiezo como lo tuvo Alexander Payne con Downsizing, ¿no? Pero si tú lees de qué iba Banshees of Inisherin, dices, bueno, pues estos que están ahí en Irlanda, que son amigos y ahora no, pues vale, pues con sus cosas, ¿no? Hablarán rápido mucho tiempo y muchos chistes y a volar, ¿no? Y luego, claro, te encuentras con una trascendentalidad, existencialismo, su puta madre, ¿no? Entonces, por eso digo que como no sabemos, no lo metemos. Y entiendo tus preocupaciones, pero bueno, yo qué sé, de repente si se pone trascendental Alexander Payne, pues de repente la peli llega mucho a nivel emocional y nos la comemos con patatas, ¿no? Pero hasta que se demuestre eso, pues evidentemente yo entiendo tus preocupaciones y yo también me la veo demasiado ligera de momento. Y la otra cosa que iba a comentar, lo voy a dejar para la mejor película porque hablaremos sobre ello, que tiene que ver con el color púrpura, porque tú y yo estamos bastante de acuerdo en ese sentido. Así que pasemos, familia, a mejor película. Recuerde que aquí no son 5, son 10, porque son las reglas de la academia. Y hasta que digan lo contrario, claro. Efectivamente. Entonces, en el número 10, Anatomy of a Fall. Vamos ahí. En el número 9, Saltburn. En el número 8, Air. En el número 7, Poor Things. En el número 6, Barbie. En el número 5, El color púrpura. En el número 4, Dune Part 2. En el número 3, Oppenheimer. Espera, creo que me he saltado. No, va bien. Ah, sí, vale. En el número 3, Oppenheimer. En el número 2, Killers of the Flower Moon. Y en el número 1, madre mía, esta pedrada, Past Lives. ¿Por qué no, familia? Es el primer vídeo sobre las predicciones a los Oscars en The Big Five, más allá de ese vídeo resumen de lo que creíamos que podía entrar en película, pero este es el primer vídeo oficial analizando categorías y nos hemos querido tirar a la piscina con Past Lives. Ahora hablamos sobre ello, pero vamos a ir paso por paso. Primero que nada, Anatomy of a Fall. ¿Por qué metemos Anatomy of a Fall aquí, pero luego dejamos fuera a Sandra Hüller? Pues básicamente por el mismo motivo por el que el año pasado Dolly de León no fue nominada a Mejor Actriz Secundaria, pero entró en Mejor Película la película de Robin Oslund. Es una película que cuando gana la Palma de Oro de repente la gente presta atención, pero es que además no es una Palma de Oro al uso, no es una Palma de Oro poco convencional al estilo Titán que divide muchísimo a la gente, es una Palma de Oro que yo creo que va a ser aclamada y le va a gustar a casi todo el mundo, porque la película es un thriller de juicios, que eso en Estados Unidos se lo comen con patatas. O sea, cuenta la historia de una familia cuyo marido fallece en causas extrañas y se realiza un juicio para saber si su mujer le asesinó o si fue un accidente y él se murió solo, porque creo que se cae por un balcón o algo así. Entonces, se la van a comer así. Es una película que tiene todos los visos para ser la típica película que los académicos aplauden con las orejas. Es una película muy accesible, al contrario de lo que podía ser Titán. Entonces, yo creo que cuando siempre se acaba colando una película europea en mejor película y dirección, sobre todo estos últimos años, recordemos, Bong Joon-ho ganó el Oscar también, no es europeo, pero es película extranjera, fuera de Estados Unidos. Debemos tenerlo en cuenta. Veremos si hay un efecto arrastre y de repente entra Sandra Hüller, entra también en guión, quién sabe. Pero de momento nosotros nos pedía el cuerpo meter ahí Anatomy of a Fall. Iker, lo de Air y Saltburn están ahí por dos razones muy distintas realmente. Sí, o sea, Air ya se ha visto y yo creo que sí que pega bastante con esa película más del estilo de la academia, ¿no? Saltburn al final es la nueva peli de Meryl Fennell y confiamos en que hay gente que está hablando de que puede ser mejor incluso que Promising Young Woman, ¿no? Al menos más ambiciosa. Que eso no quiere decir que sea mejor técnicamente, pero bueno, podría ser esa opción. Luego Poor Things, al final un efecto arrastre, si está en vestuario, fotografía, maquillaje, Emma Stone, ¿no? Lantimos igual, ¿no? En guión sí que suele estar también. Pues yo creo que pues, al ser 10, ese efecto arrastre funciona. Barbie, tenemos muchas esperanzas puestas, pero de momento no demasiadas en cuanto a que esté por arriba.
Y si quieres, vete adelante ahora con el color púrpura, con qué pensamos, porque es verdad que lo compartimos bastante. ¿Qué nos pasa con esta peli? Que hay gente que tiene tantas esperanzas puestas. Abrimos el melón. Esta película se pudo ver su primer tráiler en la CinemaCon hace un par de meses, mes y medio, 2 meses. Y se hablaba maravillas sobre el tráiler, ¿no? Luce increíble, no sé qué, no sé cuánto. Está basado en un musical muy exitoso y va a alejarse de la historia de Steven Spielberg. Cuenta lo mismo, pero lo va a contar de una forma totalmente distinta. Los códigos son distintos. Bueno, porque es un musical, vamos, o sea... Básicamente, es otro rollo. La de Spielberg era un drama. Entonces, dicho esto, el tráiler sale a la luz y el público de a pie, el pueblo llano, somos capaces de verlo. Y Iker y yo tuvimos una reacción similar. Quizás la de él un poquito más negativa que la mía, o menos esperanzadora en cuanto a temporada de premios, pero alcanzamos la misma conclusión. Esta película no tiene visos de ser un drama con canciones donde destaque especialmente por su contenido sociopolítico, que lo va a tener, obviamente, porque va de eso, pero yo vi el tráiler y a mí el vibe que me dio fue: esto es un crowd pleaser de hacer dinero en diciembre. Y ya está. Entonces, puede ser una película que flipe a la gente, que lleve más a la gente al cine y acabe haciendo 100 millones en Estados Unidos y sea nominada a 9 Oscar. Perfectamente. Pero a mí, de repente, como que me saltó una pequeña alarmita en la cabeza de... Uy, esto puede ser un West Side Story. En plan, 5 nominaciones, un Oscar como mucho en secundaria y te vas a dormir. Entonces... Sí. Yo creo que ponerla más arriba del top 5 ahora mismo en mejor película es verdaderamente complicado. Yo no lo veo. No, y a ver, es que a mí me luce fea. O sea, esto ya es súper subjetivo, pero a mí Dan Lawson me gusta mucho como director de foto, pero es que no me luce realmente espectacular visualmente, ¿no? O sea, a nivel temático, más allá si es político o no, tal, no sé qué. O sea, al final sabemos por dónde va a tirar, pues la historia ya la conocemos. Y a nivel tonal, sobre todo, pues nos imaginamos, no lo sabemos, pero nos imaginamos que será drama, llorar, ahí como ves, ¿sabes? Cantar, o sea, muy subrayado todo, que eso gusta mucho a la academia, pero es cierto que luce como un poco sin sustancia, ¿no? Un poco, no sé, me da mala vibra, ¿no? Que igual luego vemos la peli, vibramos todos y lujuria, ¿no? Pero es verdad que me da un poco mala vibra, ¿no? Entonces yo sí que creo que por el tipo de película que es, va a tener más opciones que Till, por ejemplo, que es verdad que Till tenía cosas muy autorales por parte de la directora, pero en líneas generales, sobre todo al público más general, era una película más tradicional, ¿no? Entonces al final esto al tener canciones y demás, pues yo creo que sí que puede destacar, ¿no? Pero para ponerlo más arriba de momento, yo creo que no. Así que veremos si nos equivocamos o no, pero eso es un poco nuestra sensación con esta película. Sin haberla visto, claro. Claro. También recordemos una cosa, los trailers a veces pueden engañar y pueden haber mostrado la parte más ligera y crowd pleaser de la historia, pero a mí es verdad que sí que lo noté demasiado ligero para lo que yo me podía imaginar, porque es una película bastante oscura, ¿no? En cuanto a lo que cuenta. Así que habrá que ver. Nosotros simplemente comentamos nuestras alarmitas que saltan en la cabeza y luego ya veremos cuando la película se empieza a ver. No sé si hará el recorrido festivalero, supongo que en Toronto se podrá ver, porque no creo que esperen a Nueva York, pues Nueva York no tiene la trascendencia y creo que llegaría ya muy tarde. Y... Bueno, pues se estrena en Navidad, quiero decir, o sea que... Ya, a lo mejor quieren esperar, pero ya hemos visto que películas así grandotas estrenadas en diciembre últimamente no suelen funcionar. Babylon se la pegó en taquilla, fue nominada a poquísimos Oscars, se quedó fuera de las categorías más importantes. West Side Story fue nominada a bastantes Oscars, pero ganó solo uno y no era favorita para ganar. Entonces yo creo que las películas que se estrenan en Navidad últimamente no están funcionando. The Fabelmans un tanto lo mismo. Y se la pegó en taquilla West Side Story, merecería, o sea, pero bueno, en el 4 tenemos Dune, 3 Oppenheimer y 2 Killers. Y yo creo que ahora es interesante, bueno, Oppenheimer y Dune de momento no nos pegan como ganadora de esta película, pero creo que es interesante hablar de esto, ¿no? Y yo pongo mi punto de vista, que lo compartimos más o menos, pero el tema es,
¿Killers pega como esa ganadora? Claro, como lo pegaba el año pasado Fabelmans, como lo pegaba el anterior Belfast, como lo pegaba el año anterior The Irishman, y puede que sea esa película que luego finalmente gane, sobre todo si es tan buena como dicen, pero es que es ese tipo de película que es favorita hoy y luego no gana, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos años cómo realmente la pasión y los movimientos casi, pues eso, cosas como Coda, cosas como Parásitos o cosas como Everything Everywhere All at Once, ¿no? Nomadland era una cosa un poco más anómala, ¿no? Pero cómo realmente la pasión y realmente las cosas en las que, pues no sé, o sea, la gente le movía más votar eso, ganaba, ¿no? Entonces, por eso el color púrpura, si entra de esa forma, pues podría ser esa alternativa, ¿no? Pero, bueno, y podría serlo Barbie también, si nos ponemos, ¿no? Si realmente es esa gran película en la que tenemos esperanzas, pero de momento, basándonos en certezas y en lo que sabemos ahora, esa película es Past Lives ahora mismo, ¿no? Si no se queda en ese nicho que era un poco After Sun, esa alternativa sería Past Lives, ¿no? Entonces, pues aprovechándose del voto preferencial, yo creo que ahora mismo pues nos la jugamos fresca. Si no tenemos ni idea y esto igual luego ni la nominan, pues tupido velo, pero ¿y si acertamos qué, Naucet? Ya. Yo te digo una cosa. Nos hemos arriesgado con Past Lives en la primera predicción, pero también te digo que yo no la veo como ganadora en el mes de marzo. Quiero decir, una película ganadora del Oscar tiene que tener una serie de características más allá de la propia historia de la película. ¿De qué está hablando la película? ¿Cómo trasciende más allá de su talento o nivel como película o interpretativa o bien dirigida o lo que sea? ¿Qué es lo que te cuenta? ¿Qué es lo que hace que sea recordada o a lo mejor no recordada, pero que encaje en la conversación que se está teniendo en ese momento en torno a la película y en torno al contenido de la misma? Las películas que no suelen tener visos de Oscar y acaban ganando, como pueden ser Parasite y Everything Everywhere, son películas tan transgresoras que generan tantas pasiones que a cierto nivel revolucionan la carrera de premios y se convierten en frontrunners incluso aunque no quieran, porque el amor no para de lloverles. Pero eso suelen ser excepciones. ¿Qué suele ganar en los Oscars? Más allá de Nomadland, que fue el año de la pandemia y no había mucha lucha ahí, fue la favorita desde que empezó el año en Venecia y ya desde ahí ya fue favorita hasta el final. Pero más allá de eso, en los últimos años, ¿qué ha ganado? Ganó La forma del agua, que es verdad que es un drama romántico sci-fi, pero era el año de Guillermo del Toro, que ya estuvo a punto de ganar varios Oscars con El laberinto del fauno. Spotlight, Berman. ¿Y Green Book qué? Green Book es peli de Oscar Bate a saco. Sí. Entonces, claro, ¿qué tiene Past Lives para que la academia diga no? Este tiene que ganar el Oscar por encima de Scorsese, de Nolan, de Villeneuve, de Greta Gerwig, de Yorgos Lanthimos y de Ben Affleck. Pues tiene que tener algo. ¿Será un romance icónico para la historia suficiente? Porque La La Land tenía el efecto nostalgia musical, tal. Pero no sé si Past Life tiene ese factor X. También es verdad que Killers of the Flower Moon aparentemente no es la última película de Scorsese, que por lo visto el otro día se reunió con el Papa y dice que va a ser otra película sobre Jesús. Entonces, no es última película, no se puede agarrar la academia. Es la última oportunidad de Scorsese, que probablemente lo sea, también te digo. Entonces, yo lo veo complicado. Yo creo que, honestamente, si Oppenheimer es considerada top 3 de la filmografía de Nolan, podría ser su año, pero tiene que emocionar. Parece una tontería esto, pero tiene que emocionar porque Nolan es muy frío. Sí, porque lo cerebral no suele gustar demasiado. Y por eso Saltburn, a ver hasta qué punto Emerald Fennell tira de cinismo o emociona de otra forma, ¿no? Porque al final es que no sabemos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, alternativas que podrían estar aquí, pues The Zone of Interest podría ser una alternativa perfectamente. May December
de Todd Haynes, a ver hasta qué punto funciona eso, ¿no? El tema de la peli Bob Marley, pues lo mismo, ¿no? Maestro, es verdad que, claro, esto no lo hemos hablado, no vamos a extendernos demasiado porque ya nos hemos extendido en muchas. Hay rumores de que Maestro no es tan buena. Hay rumores de que ha habido test screenings de Maestro y que dicen que no es A Star is Born, que divide un poco, ¿no? Eso no quita que Bradley Cooper sea favorito para ganar o para estar en interpretación, porque lo hemos visto más veces con películas que no han gustado tanto, pero hay ese rumorcillo y por eso de momento la mantenemos ahí, ¿no? A ver Bleach de Steve McQueen, hasta qué punto funciona, y luego pues casos como Rustin, Ferrari, Napoleón, habrá que ver hasta qué punto funciona también, ¿no? Challengers. Pero bueno, en principio esas son las alternativas y esas son las bueno, pues opciones un poco más lejanas o cercanas que iremos actualizando en cuanto pase el tiempo, ¿no? Y yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Ha sido un programa largo, pero al ser el primero, al ser la primera vez que hablamos de todas estas películas, teníamos que extendernos, había mucho que comentar, teníamos muchas ganas de volver y obviamente se nos había acumulado trabajo porque el anterior vídeo creo que fue finales de febrero, principios de marzo, y en 2 meses y medio han ocurrido suficientes cosas para que nosotros podamos hablar con cierto conocimiento de causa sobre algunas películas, no sobre todas, porque les digo, hay algunas que no se sabe ni cuál ha sido la recepción. Claro, pero entonces cuando se ve a Saltburn o por ejemplo eso cuando anuncien Venecia y demás, pues podremos ya saber más cosas y hablaremos de esas películas, pero de momento hablamos hasta de lo que sabemos y de las que no se han visto, pues hay cosas que sabemos, de Maestro, de no sé qué, entre test screenings o rumores o sensaciones nuestras ya más subjetivas, pues al final nos mojamos hasta donde podemos. Exacto. Y seguramente no haya otro programa hasta que veamos Oppenheimer y Barbie, porque para esa época ya estaremos a mitad de julio, finales de julio. Es bastante probable que en esa época ya hayan anunciado el line-up oficial, la competición para el Festival de Venecia, y con toda esa información creo que podemos hablar con mucho más conocimiento de causa que en el día de hoy, sobre todo porque 2 de las películas más importantes del año de cara a la temporada de premios y la taquilla se habrán visto y nosotros podemos hablar sobre ellas. Así que lo tendremos todo muy en cuenta de cara al siguiente vídeo. Espero que hayan disfrutado de este, a pesar de que haya sido largo. Yo, honestamente, estos vídeos cuando se alargan, a mí personalmente no me importa, siempre que haya análisis y que sea interesante. Porque yo cuando veo los Oscar Expert y sacan un vídeo de predicciones, mes de mayo, hora y media, yo me froto las manos porque digo, madre mía, todo lo que van a comentar. Entonces, espero que ustedes hayan pensado lo mismo cuando vean la duración de este vídeo, pero sobre todo que les haya parecido informativo e interesante. Sí, y yo creo que al final, pues, sobre todo en estas épocas, pues no se habla tanto, y yo creo que también esto era una razón, ¿no? Hablar, pues porque también, pues porque ya no solo por certezas y porque vayamos a acertar, sino también pues para recordar, hacer un remember un poco de lo que suponen estas cosas y que dentro de poco ya empezará la carrera, bueno, dentro de poco, dentro de unos meses, pero también pues para que al menos en este espacio de mes y medio que no vamos a hacer vídeos y en el espacio anterior de 2 meses que no hemos hecho vídeos sin contar Cannes, pues para que sea como una especie de caramelito, ¿no? Claro, porque así ponemos los dientes largos, estamos poniendo en el mapa sobre la mesa muchas películas que pueden ser importantes este año y más allá de la temporada de premios estamos visibilizando cine que si finalmente tienen buenas críticas todas estas películas, pues obviamente las veremos todas o casi todas y seremos más ricos por ello, porque habremos visto gran cine. Así que, familia, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias de nuevo, Iker, por colaborar en esta maravillosa travesía que iniciamos hoy. Y, por supuesto, volveremos en el mes de julio con otro vídeo. Y a partir del mes de agosto, pues estaremos aquí, pues yo que sé, cada 2 semanas seguramente, porque habrá mucho que comentar. Pero todavía para eso falta y tenemos el verano de por medio para descansar un poquito. Así que yo me despido por hoy. Si les gusta el contenido del canal, si quieren más de Big Five, si quieren tener 3 programas al mes en vez de solo uno, pues en junio 3 programas, venga. Lo que la gente pida, yo como mínimo lo escucharé, porque obviamente sé que es una sección del canal que gusta mucho y tiene tirón y yo encantado de satisfacer las necesidades de los espectadores. Así que yo me despido por hoy y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces nos vemos en el cine.